Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles otra vez. Soy el pastor Edgar González, secretario del Ministerio de Educación de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, la respetable Asamblea General así lo ha determinado. Represento también al ministro, el presbítero Samuel Hernández Clemente, quien es el titular del ministerio, y ambos nos da muchísimo gusto poder saludarles como siempre y darles la bienvenida a este podcast Despierta, Pueblo de Dios, así le hemos llamado. Y bueno, hemos tenido ya algunos programas, ha sido enriquecedor de conocimiento, hemos podido pues escuchar a algunos pastores que participaron en este proyecto de las declaraciones teológico-éticas que fue aprobada en julio del año pasado por la respetable Asamblea General y ha sido muy ilustrativo y ha habido una muy buena respuesta. Así es que le doy la bienvenida a todos ustedes, me da mucho gusto verlos. Y en esta ocasión, para ir caminando, vamos a abordar el tema que también está dentro de las declaraciones, el tema de la ideología de género, que es un tema muy importante, muy trascendente, y vamos a tratar de descubrir en el breve tiempo que tenemos cómo es que se redactó esta parte de la ideología de género. Tengo que recordarle que estas declaraciones se redactaron tomando como modelo la Declaración de Chicago del 78 sobre la inerrancia de las escrituras, a base de afirmaciones y negaciones, con un sentido apologético sin duda, pero también con base escritural y con un fuerte énfasis pastoral. Así que este ha sido el tenor de todas las declaraciones y esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. Desde luego que sus comentarios son bienvenidos, nos dará mucho gusto recibirlos y serán desde luego también tomados en cuenta. Esta entrevista, en esta ocasión, tengo el gusto de ser acompañado por uno de los personajes importantes que nos acompañaron en todo este proceso y lo he invitado para que nos hable un poco de este apartado de la ideología de género. Así que ahí está el pastor Héctor Bautista. Pastor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sé que estás muy ocupado allá en la plantación en Hermosillo, tu trabajo ha sido muy bueno, y además también tu participación en este proyecto de las declaraciones teológico-éticas. De veras agradezco mucho que nos regales este tiempo para poder conversar pues sobre estos temas, ¿no? Que están ahí en la mesa, que son de debate, que son importantes y que, bueno, ahí están, ¿no? Entonces, muchas gracias, pastor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que la gente va a estar contenta de escuchar esta entrevista. Pero si te parece bien, empezamos platicando de este asunto. Este, pues ya llevamos más de 3 años y medio haciendo estas redacciones. Fue un tiempo muy cansado, largo, de reuniones, de pensar, de estudiar, de orar. Pero vamos a concentrarnos en algunas preguntas. Espero que las podamos a completar. La primera pregunta que tengo y que quisiera que comentáramos, pastor, como cuando hablamos de ideología de género, ¿no? Exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Esto de ideología de género. ¿Qué nos puedes comentar? Hermano Edgar, muchas gracias por la invitación y claro, estamos con mucho gusto aquí para apoyar en lo que sea posible y que esté a nuestro alcance a la instrucción de nuestra iglesia, hermano. Gracias por la invitación. Y qué bueno que nos ponemos de acuerdo o tratamos de ponernos de acuerdo en primer lugar con la terminología, ¿verdad? Que vamos a emplear, que es exactamente la ideología de género. Creo que para poder entender este concepto, también es necesario entender, quizá en un primer momento, lo que es la ideología, ¿verdad? Para que así nos vayamos formando una visión o un entendimiento Un más criterio, aproximado. claro, Así claro, es. claro. Y entonces, existen, como en muchos otros temas, diferentes definiciones, ¿verdad? Según la disciplina o la ciencia que se encargue de abordar el objeto de estudio. Eh, eh, pero para tratarlo de hacer un poco más familiar a nuestro contexto como cristianos, podría yo decir, hermanos, que la ideología es algo así como la cosmovisión para nosotros los cristianos, es decir, una manera o una cierta forma de ver la vida, ¿verdad? Y creo que este término es más asequible, más
familiar para nosotros. En este sentido, hermanos y hermano Edgar, la ideología entonces es un conjunto de creencias, un conjunto de ideas, de valores, de representaciones mentales de la realidad, ¿verdad? Que nos permite darle sentido, darle coherencia a la vida y poder a partir de este marco, digamos, intelectual, poder interpretar los sucesos, la vida, las cosas que están fuera de nosotros, ¿verdad? Entonces, se pueden en el fondo usar indistintamente estos dos términos, ideología y cosmovisión, solo que la ideología tiene algunas connotaciones a veces un tanto peyorativas y nosotros los cristianos preferimos usar el término cosmovisión, ¿verdad? Pero va por ahí de la mano el término ideología. Ahora bien, hablando de la ideología de género, se trata entonces de una de las tantas ideologías que existen en el presente que consiste básicamente en afirmar que las diferencias entre hombre y mujer no se basan en el dato o en la información que nos ofrece la biología o la genética, que sería, digamos, atender a la información que nos da la ciencia y que nos informa acerca de las leyes naturales, que como cristianos decimos también ellas fueron establecidas por Dios, sino que se desembaraza o se desatiende la ideología de género de esta información científica para decirnos que las diferencias entre hombre y mujer estriban únicamente en una mera construcción del pensamiento, en una mera elaboración mental que comúnmente se denomina autopercepción. Entonces, la ideología de género lo que pugna es por desechar toda la información científica, incluso el sentido común, incluso la observación directa de las cosas, incluso la experiencia misma personal, social y de la humanidad, para decirnos, tú eres lo que crees que eres, Ajá. independientemente de la ciencia, independientemente de la observación, de la experiencia, e incluso independientemente de lo que diga tu religión o Dios o la Biblia. Ajá. De manera que se trata, digamos, del enaltecimiento de la mera opinión subjetiva, ¿verdad? Del individuo, hermano. Ya. Podríamos abundar más, pero el Claro. concepto esencial básicamente es ese, hermano. Ahora, si estamos hablando de ideología, hablamos un poquito también de cosmovisión. Evidentemente, desde nuestra propia trinchera, que es la de la fe, ¿no? Nosotros tenemos una cosmovisión como muy definida, determinada y establecida a través de las escrituras. Es decir, nosotros vemos al mundo, ¿no? A través de la palabra del Señor. Esa es nuestra trinchera. Y creemos además que así debería de verlo el mundo entero, pues, ¿no? Porque es la verdad absoluta, ¿no? No es una verdad Sí, entre tantas o una verdad relativa, sino es una verdad absoluta, ¿no? sí, Es por esto que yo cuando tengo en mis manos la declaración, veo la afirmación y la negación de el primer punto en este apartado de la ideología de género, ¿no? Leo esto, ¿no? Se escribió en esta declaración, afirmamos que la visión cristiana surge de las Sagradas Escrituras, las cuales nos dan los principios y normas que dirigen nuestras prácticas, posicionamientos, teorías sociales y científicas, un poco lo que decías. Y sí, negamos, porque así está redactada la declaración, que cualquier teoría, práctica o posicionamiento social y científico que se contraponga a la verdad bíblica deba ser reconocida como congruente con nuestra fe cristiana, ¿no? ¿Qué sí. importancia tiene esta declaración para hacer frente a una cosmovisión, como lo mencionabas, que de autopercepción, ¿no? Porque Sí. cuando se hizo esta declaración, estamos poniendo no tanto la autopercepción, sino como la autoridad de la palabra. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Sí, hermano, es fundamental. Fíjese que yo les decía al principio que
la ideología puede ser abordada desde diferentes ciencias y, por ejemplo, si pensamos un poquito en conceptos más filosóficos o de la teoría del conocimiento que estudia precisamente cómo se llega al conocimiento verdadero de las cosas, existen dentro de toda la oferta de opciones de pensamiento diferentes formas, entre comillas, ¿verdad?, de poderse hacer del conocimiento verdadero. Por ejemplo, para algunos es la mera intuición, para otros, como es el caso de la ideología de género, perdón, la mera opinión subjetiva. Para algunos más es la razón, para algunos más es la experiencia, para algunos otros es, digamos, el acontecimiento práctico o pragmático. Pero a diferencia de todas estas visiones o entendimientos, para nosotros la iglesia del Señor, la única fuente de dato verdadero Ajá. o de conocimiento cierto acerca de la vida, de la realidad, de nosotros mismos, de la sociedad, de Dios mismo, es inequívocamente las Sagradas Escrituras, porque precisamente el mismo hacedor de todas las cosas, el mismo que ha diseñado este universo y este mundo que conocemos y con el cual interactuamos cotidianamente, es el mismo que lo conoce en su más íntima naturaleza y condición, su condición caída y su condición redimida y en proceso precisamente de ser redimido, como el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? La creación gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios. Este mismo Dios que lo conoce en todas esas dimensiones es él mismo quien nos habla de manera fiel, de manera verdadera, a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, para nosotros los cristianos, nuestra base del conocimiento o nuestra base epistemológica, dirían los expertos, para poder tener un sentido de la vida y para poder interpretar correctamente la vida, el mundo y todos los sucesos, es la palabra del Señor. Entonces, con las declaraciones nos ubicamos en una línea eminentemente fiel a la Escritura, fiel a nuestra herencia reformada y seguimos enarbolando solamente la Biblia es la palabra del Señor y que ahí encontramos nosotros la verdad. Esto es, digamos, el fundamento de nuestro trabajo y de nuestro quehacer, hermano. Claro, claro, y lo percibo porque en las declaraciones, todas las declaraciones, después de la primera apartado de la inerrancia, todas las demás que tienen que ver con aborto, ideología de género, la institución del matrimonio de la familia, siempre providencialmente empiezan con una declaración de la escritura, ¿verdad? Ese es el fundamento. La Biblia es lo que estábamos hablando hace un momento, es la que nos da esa visión, ¿verdad? Esa cosmovisión del mundo. Y es muy importante, según entiendo, para hacer frente a la ideología de género, porque de ahí emana la verdad y como siempre decimos que es la fuente de fe y práctica, bueno, nos dice qué creer y qué no creer, qué hacer Exacto, hermano. y qué no hacer. Entonces, De hecho, si me permite, sí, claro. fíjese que ya en esta cosmovisión que emana de la palabra del Señor y que nos informa acerca de los aconteceres y de las realidades de este mundo, podemos discernir ya en un sentido más bíblico, profético, esta aparición de la ideología de género, cuando vemos, por ejemplo, allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, que el apóstol Juan recibe la visión del Señor, donde le habla precisamente de esas fuerzas antagónicas a Cristo y a su iglesia, representados con la primera bestia, la segunda bestia. Y la segunda bestia, ¿se acuerda usted que la llama también el falso profeta? Está Ajá, al servicio de la primera. Y ajá, esta primera, precisamente representando a esos poderes en el mundo, que se oponen a Cristo, que se oponen a la iglesia, al avance del reino de Dios, y al falso profeta siempre como un siervo de este primer poder. Y precisamente la mayoría de los intérpretes reformados del libro del Apocalipsis nos dicen que esta segunda bestia o el falso profeta es precisamente la falsa enseñanza, la sí, falsa doctrina, la falsa ideología que aparece siempre para justificar la atrocidad, para justificar la aberración,
para justificar incluso la destrucción y la muerte misma. Y si nosotros seguimos las causas y consecuencias de la ideología de género hasta sus últimas consecuencias, pues hablamos precisamente de una ideología que tiende precisamente a la destrucción, a la aniquilación del ser humano, a la aniquilación de la familia, de la vida Sí, misma. sí, Y entonces, desde la cosmovisión cristiana, también existe una manera de entender esta ideología como una de estas tantas falsas enseñanzas que han tendido a minar la obra de Dios claro, y su creación en medio del mundo. claro. Que no prevalecerán. Sí, no, no, no. De veras vivimos en un mundo caído que va, parece ser que dando pasos hacia atrás de una manera increíblemente rápida, ¿verdad? Fíjate que actualmente Sí, eh, hermano. existen un debate muy, muy serio, ¿no? Acerca de la diversidad de las identidades sexuales, por ejemplo, hablando de toda esta desviación que hay, ¿no? Posibles, ¿no? Del ser humano, entre otras. Hay quienes dicen 12, hay quienes dicen 30, hay quienes dicen 32 diversidades sexuales, hay quienes incluso dicen que 50 diversidades sexuales. Cada día aparece como una nueva, pero entre todas ellas, ¿no? Pues el heterosexual, el andrógino, el asexual, el bigénero, bisexual, cisgénero, crossdresser, ¿no? El de mi género, el dos espíritus, el gay, género fluido, género neutro, género no conforme, heterosexual, heteroflexible, homoflexible, intersexual, lesbiana, pansexual, pangénero, questioning, queer, sapiosexual, en fin, trans, variante. Uy, no, bueno, nos llevaríamos un ratote hablando de tantísimas novedades en cuanto al tema Sí, de la identidad sexual. Y por ahí, en la declaración que se escribió en el apartado de ideología de género, en la afirmación 3 y 4, escribieron esto. Afirmación 3. Dice, afirmamos que las expresiones, ideologías y teorías de género que surgen de la visión autónoma del ser humano, lo que hablabas hace un momento, son sí, para su propia exaltación y placer en los ámbitos personal, sexual y social. Y continúa en la 4. Afirmamos que la visión cristiana reconoce que el ser humano solo existe integralmente como hombre y mujer. Y negamos, pusieron, que la biología, la cultura o la percepción personal puedan probar que existen otros géneros. Esa es la pregunta, pastor. sí. ¿Cómo pueden sostener estas declaraciones? Ustedes que hicieron esta redacción, ¿cómo lo sostienen bíblicamente, verdad? De la manera más concreta posible para que nos dé tiempo. ¿Y qué Sí, pasos, hermano. y qué pasos específicos crees que debería dar la Iglesia Nacional Presbiteriana de México para difundir y enseñar estos principios cristianos que van en contra del progresismo del país? Porque hoy día, dentro de nuestras iglesias, en alguna conferencia yo decía, el liberalismo y todas estas ideas no están tocando las puertas de la iglesia, ya están sentados en nuestras bancas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con esto, pastor? Sí, hermano. Bueno, para ser concreto y muy directo, eh, esta comisión trabajamos teniendo siempre como base de nuestras reflexiones y propuestas la Biblia, la información que nos da la Biblia, la palabra del Señor. Y Principal. claramente hay momentos dentro de la revelación, hermano, o pasajes donde encontramos esta clara afirmación de que Dios creó al género humano, Dios creó a la humanidad, precisamente considerando dos sexos, ¿verdad? Dos géneros, si quisiéramos hablar más en términos culturales, dos géneros. Precisamente allá en la creación del ser humano, todos conocemos el relato del Génesis, ¿verdad? Claro, Capítulo 1, claro, versículo 27, que me voy a permitir leer aquí para los hermanos, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a claro. imagen de Dios lo creó, varón y Y hembra los los creó. claro, Entonces, en la misma creación de la humanidad, encontramos nosotros este hecho, digamos, fundacional de la naturaleza humana misma, ¿verdad? Esta existencia binaria o de dos géneros con la cual Dios quiso manifestar su gloria, su sabiduría, su bondad para con esta creación, hermano. Ahora,
También cuando vamos un poquito más adelante, encontramos la institución del matrimonio, Claro, ¿verdad? En el mismo relato de Génesis, allá en el capítulo 2, hermano, encontramos nosotros que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entre todos los otros seres de la creación no se encontró una ayuda idónea, y entonces Dios crea a Eva como compañera de Adán, y para nosotros los cristianos, este hecho es importantísimo porque lo señalamos o lo entendemos como la institución misma del vínculo matrimonial, del claro. matrimonio, ¿verdad? Una ordenanza de la creación, claro, Así es como una de las leyes o de las ordenanzas para la buena creación de Dios. claro, Entonces, ahí, y ese mismo principio, cuando dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, lo reitera Jesucristo y lo reitera el apóstol Pablo, que claro. es el sólido intérprete de la doctrina del Señor, ¿verdad? Ajá, Entonces, realmente la escritura en todos sus momentos decisivos, hermano, nos revela pues esta existencia del vínculo matrimonial entre hombre y mujer. Ya no hablemos, digamos, del mandato cultural, que también allí claro, encontramos que Dios dice, multiplíquense, ¿verdad? Pueblen claro. la tierra y señoren sobre ella, pero precisamente a la pareja humana, Así es. al hombre y a la mujer. Mujer, Entonces, esas son cuestiones fundamentales que debemos recordar y apuntalar siempre. claro. Ahora, respecto de lo que podemos hacer como iglesia, hermano, sí es un reto grande, mayor, pero creo que hay algunas acciones que sí pudiéramos estar atendiendo. Mire, quiero plantearle a usted y a los hermanos que nos escuchan, eh, digamos, en dos frentes, posibles acciones con las cuales la iglesia podemos contrarrestar este efecto nocivo de la ideología de género. Uno es el frente puramente eclesiástico o institucional, ¿verdad? Nuestra iglesia es una iglesia muy sólida, muy formal, que tiene sus reglamentos, que tiene sus cuerpos de gobierno, que tiene sus instituciones. Y desde esta trinchera que yo denominaría propiamente la eclesiástica, Ajá, siento que tenemos que tratar estos temas, hermano, en la enseñanza. Y esto quiere decir que a nivel nacional, en nuestros instrumentos de enseñanza, trátese del paro, trátese de los fanales, trátese de claro, los claro. sumarios, debiéramos abordar, eh, por ejemplo, el tema de la antropología, porque Ajá, todo ajá. esto se circunscribe dentro de la antropología. Eh, Enfatizando algunas cuestiones que histórica y tradicionalmente no hemos enfatizado mucho, o a lo mejor las hemos tocado ahí muy tangencialmente. Y en esta temática podríamos enfocar más específicamente el asunto de la sexualidad, es decir, ahondar a través de hermanos expertos en el tema, el asunto de la homosexualidad y también de la cultura, porque creo que tenemos un cierto déficit, al menos esa es mi percepción, en Ajá, cuanto a un entendimiento escritural de la sexualidad humana y de ajá. la cultura. Sí, sí, sí. Entonces, posiblemente abordar esos temas a nivel oficial en nuestra iglesia pudiera ayudar mucho a crear una conciencia y una inteligencia respecto de estas temáticas. Sí, Ahora, claro. también yo propondría un abordaje también muy específico de la misionología. Y allí yo, por ejemplo, soy de la idea, hermano, de que necesitamos prestar más atención a la responsabilidad cultural y social que tenemos la iglesia. Y Ajá. eso también se enmarca dentro de la misión de la iglesia, ¿verdad? Desde luego, entendemos que hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura y Sí, que esa es una ordenanza y un mandato prioritario de parte del Señor. Pero también tenemos una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad social, una responsabilidad cultural. Y creo que eso también va a normar y va a despertar nuestra conciencia a estas realidades para saber cómo responder. Y también, obviamente,
pues, la intercesión, ¿verdad? Que las iglesias, que los Ah, presbiterios, que los sínodos, que la asamblea, nos coordinemos para interceder, porque cuando el pueblo de Dios ora, entonces bien. Dios responde, hermano, y Dios hace cosas grandes. Sí, Entonces, sí. estas serían solamente unas ideas en cuanto al eclesiástico. Lo segundo, y con lo cual quiero terminar este punto, hermano, también el Frente Ciudadano. Ok. Dejemos de un lado lo eclesiástico, lo institucional. Ajá. Nuestras iglesias están formadas por mucha gente con grandes capacidades, con una sólida preparación en diversas áreas y que son ciudadanos de este país y que tienen derechos y tienen obligaciones también para con su sociedad. Entonces, yo soy de la idea, hermano, y lo comparto aquí libremente, y gracias por la oportunidad para hacerlo, hermano, de que estos hermanos nuestros que son ciudadanos de este país debieran también organizarse los padres, organizarse los maestros, organizarse los médicos que hay en nuestras iglesias, los abogados, los que tienen la vocación política, los comunicadores, para Médicos. estudiar estos temas, Sí, claro. adentrarse en estas temáticas que son prioritarias en estos momentos. Ahí están, digamos, los ejemplos que nos han dado algunos hermanos que se han aventurado ya a hacer estos esfuerzos, pero hacerlo. Y organizarse también, hermano. Creo que no está de más el pensar en una organización entre estos hermanos de manera individual para que puedan ellos estudiar las temáticas, poder hacer propuestas en sus propios ámbitos de incidencia y de esta forma contribuir desde sus trincheras. Esto no representa que la iglesia se esté involucrando, la iglesia institucional, no, los ciudadanos de manera individual, de manera responsable, poder hacer frente a esta embestida también organizadamente, hermano. Claro. Eso se debe de hacer. En ese sentido, los pastores debiéramos tener cierta distancia porque actualmente las leyes en nuestro país no Sí. permiten que nosotros tengamos esa clase de participación. Los cuerpos eclesiásticos no debiéramos estar participando en eso, Mm. pero los miembros de nuestras iglesias tienen el derecho y la obligación de poder hacerlo. Sí, En sí, este somos ciudadanos. sentido, yo quiero leer para nuestros hermanos que nos escuchan precisamente la declaración número 13 de este apartado de la ideología de género, que dice: Ok. afirmamos que es necesario que el cristiano debe involucrarse en su área para que estos principios que surgen de las escrituras se apliquen a sus respectivos ámbitos de actividad. Negamos que la autoridad de las escrituras se limite a normar únicamente los asuntos de la iglesia institucional. Institucional. Es decir, aquí tenemos nosotros el incentivo y la posibilidad de poder incursionar de manera ciudadana a hacer frente también de manera organizada a estos asuntos, hermano, Ah, y a las políticas públicas que se están derivando. claro. Y ahorita, perdón, hablando de políticas públicas y hablando de todo este involucramiento, ¿no? No sé si recuerdes, pero en octubre del año pasado, en el 2022, esta famosa ley sobre las terapias de conversión, ¿no? Que fue aprobada, y dictaminada. Voy a leerles lo que dice este dictamen. Dice que se sancionará con 2 a 6 años de prisión a quienes realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Y en algunos otros artículos de circulación nacional se menciona que los ministros de culto deben someterse a este dictamen so pena de ser sancionados por la ley aprobada. Es decir, que nosotros como pastores, si quisiéramos hablar con personas que tienen este tipo esta gran kermés de identidades sexuales, si quisiéramos hablar con ellos desde la perspectiva bíblica, con nuestra cosmovisión bíblica, con la autoridad de la palabra, para hacerles entender
que el camino no es el correcto y acercarlos a la verdad bíblica, eso sería como un asunto de terapia de conversión y hay pena, ¿no? Hay alguna sanción. Y creo pues lo que dices de más personas, no solo los pastores, pero la sociedad civil que pertenece a la Iglesia Nacional Presbiteriana, que se involucre, tendría una voz más fuerte todavía para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? De entrada, gente que incluso esté involucrada en las decisiones de esta naturaleza, en la política o cosas de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como pastores de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, como consistorios los asianos, cuando llega a la iglesia, y esta es la última pregunta que te hago, que llega a la iglesia alguien, ¿verdad? Una pareja de personas del mismo sexo en una relación, o un transexual que llegue, ¿no? Queriendo ser miembro de la iglesia, o este tipo, pues, ¿no? De situaciones que se están viviendo dentro de nuestras iglesias, que lleguen, ¿no? O que surjan de repente de los hijos de algún miembro de nuestra iglesia. ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer como pastores y como consistorios? En realidad estamos preparados para eso? ¿Será que nos encerramos en nuestra propia iglesia y no queremos salir de ahí? Y cuando se nos presenta este tipo de problemas, lejos de tener una actitud pastoral, los satanizamos. ¿Qué hacer, pastor, para enfrentar esta situación? Porque es una realidad que vivimos, ¿eh? Estamos viviéndola ahora. ¿Qué hacemos? Sí, hermano. Pues yo creo que usted dijo ya parte de la verdad. Creo que no estamos lo suficientemente preparados y a veces esas situaciones nos toman por asalto sin saber Sí, exactamente cómo responder. sí, Yo sugeriría, hermanos, o sugiero que sí desarrollemos una empatía mayor para ese tipo de personas, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la la gloria de gloria de Dios, Dios. y ese todos nos incluye a nosotros, es decir, Ah, por naturaleza somos hombres y mujeres pecadores, ujú, solo que unos pecamos de una manera y otros de otra, pero todos faltamos a la ley de Dios, quebrantando sus mandamientos. Entonces, esa condición de hombres y mujeres pecadores que nos iguala a todos, nos debe de hacer más sensibles y más empáticos para comprender la gran necesidad que tienen no solamente estas personas, sino la humanidad toda, ¿verdad? Entonces, pienso que debemos de empatizar mejor con la necesidad espiritual que estas personas tienen, que todavía sus ojos no han sido alumbrados por la gracia de Cristo y que aún no les amanece, ¿verdad? El claro, lucero de la mañana, como dice sí, la palabra. palabra. Entonces, si nosotros caminamos en esta actitud más empática, obviamente vamos a evitar lo que lamentablemente en muchos círculos se ha dado, hermano, y es precisamente el anatemizar, el condenar, el juzgar, el Claro, discriminar a este tipo de personas por su condición. También deben ser objetos del amor y de la compasión, como lo son de Cristo, ¿verdad? También de claro, parte de nosotros, la iglesia, y abandonar esas actitudes, ¿verdad? De alejamiento o de discriminación. Eh, yo también sugiero, hermano, que debemos entender mejor la obra de salvación y de santificación que solamente puede ser realizada por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros no somos los que cambiamos la manera de pensar de las personas. Nosotros no somos los que transformamos sus realidades más profundas. Es Dios a través de su palabra, es el Espíritu Santo, y entonces debemos colocarnos en la posición que realmente nos corresponde como instrumentos, como siervos, que únicamente anunciamos la verdad de Dios. No tenemos autoridad, no tenemos facultad para juzgarles o para descalificarles. Solamente somos siervos de Cristo en el servicio a la humanidad. amén. Incluso nuestros manuales nos recuerdan que nuestra única autoridad es ministerial y declarativa, es solamente para ministrar, para servir y para declarar lo que la Escritura dice, y nada Claro, más. nada. No Sí, llega más, ¿verdad? Nuestra autoridad ni como pastores ni como cuerpo de gobierno. me- Entonces, estas son actitudes que van normando ya nuestro proceder. Ahora, creo que también debemos de estar siempre dispuestos
hermano Edgar, para responder a nuestro llamado. A ninguna persona que tenga necesidad de escuchar lo que Cristo tiene para su vida, a ninguna persona que tenga la necesidad y el deseo de experimentar un cambio, una renovación en su vida, debemos nosotros negarle la oportunidad de experimentar esa bendición que viene, no de nosotros, sino de parte del Señor. No podemos renunciar a nuestro llamado por causa de ningún tipo de presión social o política Claro, claro, o de cualquier índole. claro. En esto vale la pena recordar lo que nos enseñan los apóstoles, ¿verdad? Es menester obedecer primero a Dios Antes de antes los que a hombres. los hombres. Ahí no hay posibilidad para la ambigüedad, ¿verdad? Para renunciar al llamado que tenemos. Amén. Usted sabe que todos los siervos de Dios en diferentes momentos han tenido que pagar el precio de ser fieles a Cristo, ¿verdad? Para ninguno de los grandes heraldos del Señor o de los más sencillos fue algo gratuito o algo totalmente tendido de rosas para poder realizar el ministerio que Dios le mandó a hacer. Siempre hubo sus momentos difíciles, álgidos, persecución, algún tipo de cosa en contra de ellos, y es el precio que hay que pagar. El Señor nos dice, alegraos y gozaos Claro, cuando por mi causa fueres maltratados o vituperados, porque así persiguieron a a los los que fueron profetas antes de vosotros, que ¿verdad? fueron Entonces, antes de debe vosotros. de ser un motivo de gozo, un motivo de que estamos en lo correcto, porque así lo experimentó Jesús, así lo experimentaron sus siervos, y si llegase el momento de que nos tocara en aras de esta misericordia y de este anuncio de la buena nueva de la salvación y de la transformación que Dios trae al hombre, el padecer por causa de Cristo, hermano, pues bienaventurados son. Pues amén, sí. Fíjate que me gusta mucho este acercamiento que debemos de tener como iglesia. De hecho, en las afirmaciones que se redactaron, al final, ¿no? Dice en la afirmación 15 y luego la última. Dice, afirmamos que la redención en Cristo puede transformar y renovar tanto los sentimientos y las prácticas homosexuales como la autopercepción y el deseo de cambio de sexo siempre que haya arrepentimiento y fe. Negamos que Dios deje sin perdón y restauración al pecador aún en caso de haber practicado, promovido o consentido tales prácticas. Y termina la 16 diciendo que afirmamos que la iglesia es un instrumento de la gracia salvadora de Cristo, por lo tanto debe de ser una comunidad de prevención, sanidad y restauración para quienes han promovido y practicado Es, distorsiones sexuales. Y negamos, dice la declaración, que la iglesia deba segregar, discriminar, aislar, condenar o señalar a quienes han tenido una experiencia de esta naturaleza. Lo que acabas de decir. Y con esto, este apartado de la ideología como que va cerrando, ¿no? Para que también nosotros tengamos pues una actitud pastoral ante esta situación, no satanizarlo y alejarlos lo más posible, sino tener esta empatía santa, este acercamiento con el afán de la proclamación del evangelio y que el Espíritu Santo sea el encargado de cambiar a quienes han de cambiar y nuestra tarea profética, ministerial, pues ejercerla, ¿no? Y yo creo que no hay que tenerle miedo. Qué bueno que lo mencionas, hay que entrarle, pero también hay que marcar la línea, ¿no? Hay cosas que están establecidas en nuestro país que no solamente no podemos desobedecer, sino que debemos desobedecer. Y porque es como hemos dicho, es menester para nosotros no obedecer antes al Señor que a los hombres. Pero estamos en ese camino, pastor. Yo te agradezco muchísimo el tiempo. La verdad es que ya se nos acabó, pero ha sido muy, muy bueno el tiempo que estamos pasando juntos. Sé que va a ser de bendición. Y a ustedes que nos escuchan, las declaraciones sobre la ideología de género junto con todas las demás estarán en el link que va a aparecer aquí abajo en los datos para que lo lean. El pastor Héctor hace rato nos decía que sería bueno que tuviéramos también este esfuerzo como iglesia didáctica de enseñar, ¿no? Bueno, este puede ser un buen material para enseñar
surge de la mente de pastores reformados presbiterianos del mismo campo de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México con esa preocupación y además, como he dicho en los programas anteriores, ha sido de ayuda y bendición para otras denominaciones, incluso fuera del país. Es un documento aprobado por la Asamblea General y me parece que no tiene que ser puesto allí en el librero. Léanlo, estudienlo, utilícenlo. Va usted conociendo poco a poco a los que redactaron esto y puede preguntar a cualquiera de ellos también alguna de estas situaciones. Pastor Héctor, muchas gracias, hermano. De veras agradezco mucho que hayas estado en este tiempo que nos regales, quitando tus tareas un poquito ahí para dedicarlo a esto. Estoy muy agradecido con el Señor por esto y deseo que el Señor siga bendiciéndote allá en la obra en Hermosillo. Por favor, saludos a la familia y a todos ustedes. Nos despedimos, hermanos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta Muchas luego. gracias. Dios les bendiga. Hasta luego.